Buenos días, hoy día 21 de mayo vamos a entrevistar a nuestro profesor John Winston, microbiólogo y biotecnólogo. Joven, buenos días. Justamente soy el docente John Winston García López, profesor de microbiología y desde hace muchos años también docente en la cátedra de biotecnología. ¿Cuáles son los microorganismos con mayor potencial biotecnológico actualmente? ¿Y cómo se está utilizando en medicina, agricultura o la industria? Bueno, hace mucho tiempo se trabaja con la parte microbiana. Se ha visto un potencial muy grande en la parte microbiana, pero recientemente hay mucha tendencia a trabajar con las llamadas bacterias que soportan las grandes presiones y temperaturas, que se llaman las arqueobacterias. Existe un sinnúmero de bacterias que se manejan para producir plásticos, para producir fertilizantes, y que están relacionadas con este tipo de grupos de microbios, ¿no? Entonces, en el mundo microbiano hay que considerar ahora el gran salto que se está dando, el impulso que se está dando a la parte de las arqueobacterias. Inclusive, lo más reciente, hay bacterias que se han encontrado en el intestino que son capaces de cambiar los grupos sanguíneos. Entonces hay toda información respecto. Y estas bacterias pertenecen al grupo de las arqueobacterias. ¿Por qué? Porque viven en el intestino bajo condiciones extremas. Este es el grupo de las llamadas arqueobacterias. ¿Cree que técnicas como CRISPR deberían usarse para modificar microorganismos humanos o ambientales? ¿Qué riesgos éticos y ecológicos podrían surgir? Bueno, la técnica de CRISPR-Cas es una técnica que nace en el año 1982. Es una modificación de la ingeniería genética. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética ha venido generando algunos inconvenientes. Y para saltar eso, se encontró que ciertas bacterias tenían unas moléculas, una forma de poder contrarrestar el ataque viral. Entonces ahí descubrieron que esas moléculas eran ARN, o sea, el ARN controlando el ADN, y eso se llama la técnica de CRISPR-Cas. Lo que surge a partir de ahí se llama edición génica. Y desde esa época se ha comenzado a trabajar para hacer un montón de posibles combinaciones que bajo el mundo natural no se puede hacer. Naturalmente no se puede hacer. Por ejemplo, combinar la genética de un insecto en la genética de una planta, o la genética de una bacteria en la genética de una célula animal. Eso se llama editar. Editar, ¿para qué? Para volverlo, tener la capacidad de ¿qué? De generar organismos capaces de traducir algo que naturalmente no lo hace. Pero más a eso, es que esta característica va a perdurar en el tiempo, lo que no se hacía con la ingeniería genética, lo que no es posible. Ahora, ¿cuál es la parte ética? La parte ética es que esta tecnología, como todas las tecnologías que se conocen, tienen que manejarse para beneficio, para generar algo, en bien del humano, de los animales, etc. Más no para beneficiarse desde el punto de vista económico o con otras situaciones. Ahí está el biotecnólogo, el biólogo, el microbiólogo, para hacer valer la parte ética, la parte moral, la parte legal, ¿no es cierto? ¿No? Y además hay que considerar que ahora a la edición génica, al CRISPR-Cas, le hemos agregado la IA. Entonces ahora tenemos un CRISPR-Cas que tiene infinitas posibilidades de combinarse y de generar ya no 10% de inconvenientes, sino ahora reducirlo al 1%. Y con eso vamos a arreglar todo lo que se maneja. Esperemos que aquí, en nuestra universidad, en el Perú, comience a verse esta tecnología, la tecnología del CRISPR-Cas, para modificar diferentes tipos de microorganismos y manejar ese tipo de características en el tiempo. Eso es la edición génica. Desde el punto de vista biotecnológico, ¿qué soluciones innovadoras se están desarrollando para combatir la resistencia a antibióticos de las bacterias sin agravar este problema? Ya, el inconveniente que se tiene con la ingeniería genética es esto, ¿no?
que estas características, muchas de ellas no permanecen constantes en el tiempo. Entonces ahora con la tecnología de CRISPR-Cas es posible generar este tipo, modificar estas resistencias, pero el CRISPR-Cas tiene alguna limitante. Entonces hoy día, gracias a la inteligencia artificial, es que se está modulando esta genética de tal manera que permita la resistencia no se salte y los microorganismos estén un paso atrás con esta tecnología. La biotecnología es importante para generar este tipo para evitar este tipo, para contrarrestar la resistencia, sí, es importante. La biotecnología está haciendo posible hoy día la generación, no solamente de microorganismos, sino también de productos que puedan manejarse en la resistencia. Es decir, antibióticos generados con inteligencia artificial por edición génica, capaces de no generar resistencia, ¿no? Lo que antes se llamaban antibióticos semisintéticos, hoy día es posible decir que existen ya algunas partes del antibiótico que son sintéticos y que no van a generar en el tiempo resistencia. Y, dato importante, actualizado, existe una bacteria generada por inteligencia artificial sintética que se ha comprobado que no genera resistencia. Eso es lo más actual. Bien, como última pregunta, ¿qué límites éticos considera usted que no debería cruzarse en la investigación de la biotecnología? Bueno, como toda ciencia que trabaja más allá o quiere trascender más allá de la parte natural, y no solamente hablamos de la biotecnología, hablamos de la biología, hablamos de la genética, hablamos de la microbiología, de la bioquímica. Cuando se quiere trascender más de eso, hay que tener ciertos límites. Y el investigador tiene que ponerse límites. No, se pone el investigador, pero también lo pone la comunidad científica. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertas reglamentaciones. Por ejemplo, hablando de edición génica, que es lo más actualizado, se está permitiendo trabajar con la parte somática, más no la parte germinal. Estoy hablando desde el punto de vista humano, porque ya en plantas y animales ya se trabaja hace mucho tiempo con lo que es la parte germinal, modificando. En el mundo bacteriano también hay que tener cierta reglamentación, y eso pasa porque el investigador haga todo el trabajo pensando en lograr algo. Por ejemplo, el problema que es ahora, descontaminar. El problema de la contaminación. Entonces está generando una serie de estructuras vivas capaces de alguna manera eliminar estos desechos. Estamos frente a un problema gravísimo, por ejemplo, los microplásticos, que está afectando no solamente al macro, sino también al micro. Los óvulos teniendo de microplásticos, ¿ya? Las plantas están generando microplásticos cuando evaporan, cuando la planta respira, ¿no? Y se ha encontrado en las gotitas de las hojas microplásticos. Entonces, es un problema gravísimo, serio, porque ya vamos a consumir frutos con microplásticos. Entonces, la idea es generar toda esta situación en bien de eliminar todas estas cosas, pero siempre pensando que no podemos ir más allá de eso, que tiene que haber límites. Y los límites los ponemos nosotros y también los pone la comunidad internacional. Obviamente, paréntesis, hay países que escapan a eso. Los chinos hacen trabajo por debajo. Los americanos también. Pero el científico serio tiene que trabajar pensando en que lo que va a hacer va a beneficiar no solamente a él, sino beneficiar a toda la comunidad, en este caso, viva, grande y también a la parte microbiana. Muchas gracias, Jorge. Buenos días, el día de hoy es 21 de mayo de 2025 y bueno, aquí me encuentro con la profesora Consuelo Rojas Hidrogo, que es biólogo botánico con una maestría de botánica en São Paulo, Brasil, en la Universidad de São Paulo. Bueno, aquí le voy a decir unas preguntas, ¿no? ¿En qué caso considera usted ético el uso de plantas transgénicas frente a otras técnicas como CRISPR en la agricultura y en plantas medicinales? Bueno, es evidente que la corriente de plantas transgénicas nosotros no podemos
digamos, cerrarnos a esa corriente. Sin embargo, hay que ser cuidadosos, sobre todo con los recursos fitogenéticos. Recursos fitogenéticos que sean originarios del país. Por ejemplo, el caso de papa, el caso de papa porque es el centro primario del origen de la papa. Nosotros sabemos que el Perú es el centro de origen de la papa y donde están alrededor de más de 3.500 variedades y bueno, accesiones son muchas más. Esas se encuentran en el Centro Internacional de la Papa. En segundo lugar, somos centro originario también del camote, de solanáceas como por ejemplo los ajíes, el tomate mismo. Entonces todas esas especies de las cuales son, digamos, somos centros de origen, en esas no deberían haber, digamos, trabajarse en plantas transgénicas. O sea, no se puede porque habría una especie de, tal vez hasta someteríamos a una erosión genética a nuestras variedades o a nuestras especies oriundas de aquí. Aparte de que también se contaminan, porque ya está demostrado que todas esas plantas transgénicas tienen un potencial tremendo de contaminar, o sea, es decir, mezclar la parte genética con las plantas nativas. Entonces, hay una corriente de profesores aquí en el país y que, bueno, creo que fue el 2018 por ahí que nos reunimos, o el 2019, no recuerdo, en Lima, convocados por el Ministerio de la Agricultura y del Medio Ambiente, para ver en qué medida se prolongaba o qué se podía hacer con esta corriente de los transgénicos en el Perú. Y bueno, entonces la posición de trabajo que se hizo en esa oportunidad fue que tiene que postergarse el ingreso de transgénicos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos que conocer qué potencial fitogenético tenemos, qué potencial de recursos tenemos. Conociendo eso, entonces ya veremos nosotros a ver qué pueden entrar y qué transgénicos no pueden entrar, ¿no? Pero de que los transgénicos efectivamente tienen gran importancia, sí, pero yo no soy de la idea de que ingresen aquí o se trabajen transgénicos con las plantas que son oriundas de aquí del país. ¿Cómo equilibrar la protección de patentes en plantas modificadas con el acceso justo a recursos genéticos, especialmente en países megadiversos? Bueno, que yo sepa, patentes ya de especies vegetales, en este caso, modificadas aquí en el país y que ya saquen, que estén saliendo, digamos, hacia la venta, o bueno, desconozco. Pero sí deben haber normas que digamos garanticen por un lado el manejo responsable de esas especies transgénicas, porque de lo contrario, bueno, sería todo un caos, ¿no? Y ustedes saben que aquí en el Perú nos caracterizamos los peruanos por no respetar las normas, ¿no? Por no respetar los reglamentos. Nos gusta el desorden, no nos gusta el orden. Si fuéramos otro país ordenado, respetuoso de las normas, sería otra cosa. Pero viendo cómo está el panorama, la idiosincrasia del peruano, pues es muy difícil que esto se lleve adelante de manera muy, digamos, ética. ¿Qué potencial tienen las plantas como biofábricas para producir vacunas o fármacos? Bueno, también qué desafíos técnicos y aceptación social enfrenta esta tecnología. Bueno, todas las tecnologías que, digamos, que aparezcan así como nuevas, siempre tienen su rechazo inicial, ¿no? Hasta que se vaya conociendo. Por ejemplo, inicialmente todo lo que es biotecnología vegetal se veía como que estaba desplazándolo a los ingenieros agrónomos mejoradores tradicionales, pero después se dieron cuenta que no, que la biotecnología es una herramienta más bien que ayuda a todo lo tradicional, ¿no? O que acelera y bueno, y empieza ahí una convivencia de lo tradicional con lo de la biotecnología. Ahora, con respecto a las plantas, bueno, por principio, todos los productos farmacológicos han salido, casi todos, digamos, a partir de plantas, de hongos. Por ejemplo, el caso de la penicilina, del penicilio, que fue la salvación en aquella época, cuando Pasteur descubre, ¿no? Después, animales también, hay algunos animales que producen
o a partir de sus metabolitos que han producido se ha aislado el principio activo y bueno, y se ha ido a producir de manera sintética la química, ya por síntesis química. Pero hay algunos compuestos químicos que producen las plantas que siempre vamos a depender de las plantas porque no se ha logrado hasta el momento la estabilidad molecular de esas sustancias químicas que ellas producen, por lo tanto siempre vamos a depender de las plantas para extraer esos metabolitos. Y bueno, creo que hablabas de las patentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí la verdad, todo lo que nosotros sacamos debemos patentarlo, porque a veces somos muy dejados, ¿no? Sacamos eso y nos vemos ya invadidos por el éxito y la venta y todo, pero no nos olvidamos de patentar. Y eso es importante, ¿no? Todo lo que se haga debe ser patentado. ¿Cuál es el límite de la biotecnología desde el punto de vista ético? Bueno, como es ampliamente conocido, uno tiene que avanzar hasta donde llegan los límites, ¿no? No es ético, por ejemplo, transgredir ciertas normas que no están contempladas. Y gracias a Dios, bueno, ahora en el mundo y también aquí en el país ya se están respetando esas normas éticas. Por ejemplo, no utilizar animales, ¿no? Y si hay que utilizar animales, son generalmente animales menores y siempre y cuando no se les haga pues un daño explícito así, ¿no? Y eso está en todas las carreras. Si ustedes ven en veterinaria, en zootecnia, ya las prácticas así abiertas con animales vivos y todo ya no son permitidas. Igual también con los vegetales, ¿no? Entonces hay mucha, ahora ya hay un poco más de restricción y más respeto a la vida. Eso es uno de los principios que debe primar, tanto para animales como para los vegetales. Anteriormente, por ejemplo, se iba al campo y se colectaba muchas especies y todo lo que quería, a veces hasta se desperdiciaba, pero ahora no. Ahora hay un límite que, por ejemplo, en el caso de los botánicos, podemos salir al campo a colectar material, pero solamente máximo tres especímenes, o sea, 3 muestras para herbarios, nada más, ¿no? Más todavía si las especies están en riesgo o en peligro de extinción. Entonces, ahora hay una normativa que hay que respetar y hay que pedir permiso. Por ejemplo, no podemos simplemente ir al campo o a las comunidades, sacar las plantas y experimentar y hacer las cosas. No, hay que pedir un permiso porque ese trabajo está siendo supervisado y hay que estar informando cómo están los avances. Entonces, bueno, yo pienso que sí, hay normas ahora que respetar desde el punto de vista ético. Y bueno, más allá en la biotecnología, como en algún momento, de repente, si son mis alumnos, les mostraré. Si bien es cierto, la biotecnología nos permite cruzar animales, nos permite cruzar plantas, pero por ejemplo no podemos llegar al extremo de cruzar, por decir, un venado con una cebra o un burro con una cebra, ¿no? Entonces hay límites, o sea, no se puede tampoco conseguir aberraciones, ¿no? En pro de del mejoramiento o la biotecnología. Hay límites y la ética está primero. Okay, listo, muchas gracias.